Bueno, un saludo para aquellos que nos ven, a mi hermano Giovanni, a mi hermana Nubia, a mi hermano Valmore, a mi hermana Lilian, a mi hermana Yolanda Martínez, a Gabriel Ortiz, a Alfredo Martínez, a Marisa Flores, a mi hermana Edith Les Murillo y a aquellos que están conectados a esta hora. Gracias por estar en sintonía de su iglesia. Bueno, hermano, vamos al capítulo número 15 de la carta a los Romanos, ¿verdad? Así es que hoy vamos a aprender, oiga bien, que este mensaje no es para cizañas, ¿verdad? Este mensaje es para valientes, porque recuérdese que venimos del capítulo número 14 y aprendimos que dentro de la iglesia cristiana, ¿verdad? Dentro de la eclesía, que son los hermanos, oiga bien, que hemos sido sustraídos del mundo para formar la iglesia de Cristo, hay hermanos que son débiles en la fe y que Dios nos manda a orar por ellos. Por eso es que este sermón, oiga bien, es para los hermanos no cizaña, ¿verdad? Porque el cizaña es un débil en la fe. Aquel que habla del hermano, aquel que del hermano, oiga bien, tiene 2 domingos, 3 domingos de no venir, ¿verdad? Y lo que primero que decimos es que anda en Egipto, ¿verdad? Anda bailando con el faraón, ¿verdad? O el otro que pateó el alambre, el hermano se la volvió a echar, ¿verdad? Y tal vez el hermano ha estado ingresado en un hospital, ¿verdad? Entonces muchas veces desconocemos, oiga bien, la situación de las personas, o hubo un hermano que dejó de venir porque el hermano Julio no le dio la mano. Ajá, entonces, ¿verdad? Entonces hay gente que es bien delicada en ese aspecto, pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, oiga bien, debemos de orar por ello. Y por eso, oiga bien, que el apóstol Pablo en el capítulo 15 se pone bien planchado en lo que vamos a leer. Y el apóstol Pablo dice, pues, si el hermano se ofende porque yo como carne, pues no voy a comer, va. Y si el judío dice que por qué voy a la sinagoga y no me he rapado, pues me voy a rapar, pues. Porque no voy a ser piedra de tropiezo, dice, para esa persona. Eso no quiere decir, porque aquel quiere que yo llegue bolo, voy a llegar bolo, va. Eso no aplica. Ajá, porque como recuerde que hay muchos que somos buenos para sacar del contexto la palabra, va. Entonces, como aquel tiene 2 mujeres, entonces lo voy a cuerpar para que no se sienta mal. Yo también voy a tener 2 mujeres. No es así la palabra. Sino que como cristianos debemos demostrar y debemos de modelarnos, oiga bien, que hemos nacido de nuevo. Así es que vamos a Romanos capítulo 15, versículos del 1 al 6. Y mire lo que dice la Escritura. Así que los que somos fuertes, oye, ¿cuántos fuertes sabemos aquí? Amén. Va. Debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Oiga, iglesia, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias en esta hermosa noche por el privilegio que me das de exponer tu palabra. Espíritu de Dios, toma el control de mi ser, toma el control de mi vida, que las palabras que salgan de mi ser, de mi interior, sean de edificación para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Dios, a reflejar ese amor donde quiera que vayamos y caminemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, hermano, venimos de aprender de que dentro de la iglesia vamos a encontrarnos con hermanos, oiga bien, que en el siglo XXI no les vamos a decir débiles en la fe, sino que les vamos a decir los hermanos cristal, los hermanos de cristal, aquellos hermanos, oiga bien, que solo andan viendo las imperfecciones de las iglesias, que solo andan viendo las imperfecciones, oiga bien, de lo que se desarrolla dentro de la iglesia,
aquellos hermanos, oiga bien, que como no tienen un crecimiento espiritual, caen en la categoría de débiles en la fe. Y aprendimos que el débil en la fe no es el que anda en el pecado, sino que el débil en la fe es aquel cristiano, oiga bien, que todavía no ha alcanzado una madurez espiritual y todavía su mirada está puesta ¿en quién? En el hombre. Entonces, oiga bien, el apóstol Pablo nos dice y pone una característica, oiga bien, en aquellos, oiga bien, que hemos decidido seguir a Cristo. Y dice, así que los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles. Y mire, y como lo decimos muchas veces, el chambre es malo, pero entretiene. Entonces, oiga bien, más de alguien va a llegar a su oído, ¿con qué? Correcto, con una cizaña. Va a llegar con un chambre. Va a llegar, oiga bien, con un espíritu de división. Y le va a decir, mira hermano Julio, disculpe que lo ponga de ejemplo, hermano Julio. Y le va a decir, mira hermano, yo he notado que usted tiene una prédica. Mire, ¿por qué no abrimos una iglesia allá abajo? ¿Y por qué allá abajo están alquilando un local? ¿Por qué no nos vamos para abajo? Porque el pastor mucho grita. Ajá, pero como el hermano Julio es un hermano que es fuerte, que tiene un crecimiento espiritual, oiga bien, y que habita en la presencia del lugar, le va a decir, ¿y usted lo va a alquilar? No, ¿verdad? ¿Qué le va a decir el hermano Julio? Dispénseme, hermanito, pero fíjese que nosotros estamos bien aquí en la iglesia. Así es que yo le sugiero mejor que si usted ve una imperfección en el pastor, mejor llevémoslo en oración para que Dios cambie y transforme la vida del pastor. Y así puede suceder, oiga bien, con cualquier hermano. Del hermano que sirve en la puerta, del hermano que está ahí abajo recibiendo, de la hermana que la está atendiendo cuando usted pide los frijolitos con el café y un chocolatillo o algo. Como la hermana, oiga bien, que a las noches de fe de milagros o vigilia llega y le pone el platito en su mesa, ¿va? Con el tamal, con el pan. Y usted dice, de mala gana me lo trajo. Casi me lo aventó. Vio que pésima esa hermana, le dice a la de la par, ¿verdad? Y la de la par, si viera cómo se la cree, cómo se la pica. Si esa es la hija del pastor. No, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Aquellos que venimos de allá de la iglesia central, ¿qué decía el pastor? Cuando llegue un hermano cizaña, zámpele una pedrada. O sea, eso lo decía él, no lo digo yo. ¿Por qué? Porque son hermanos que son débiles de la fe, pero usted es fuerte. Y dice que debemos de soportar la flaqueza de aquellos que no han alcanzado la madurez espiritual. Por eso todo creyente, todo servidor no debe de comparar su vida con nadie. Más que pedirle a Dios que le ayude, oiga bien, de alcanzar la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y que va a alcanzar la perfección hasta que seamos llevados al cielo. De lo contrario, oiga bien, usted y yo debemos de ser fuertes. ¿Para qué? Para que las actitudes de los débiles en la fe no nos dañen, sino que nos ayuden a fortalecernos más y ser un buen ejemplo para ellos. Denle un buen aplauso al Rey. Entonces dice, oiga bien, debemos soportar la flaqueza de los débiles. Por eso que cada persona que entra por esa puerta debe de ser bien recibida por las personas que son cristianas. ¿Cuánto tiene usted de ser creyente? No, aquí hay de 3, de 5, de 15, de 20, de 25, de 30, de 35, de 40, de 50 años de conocer a Cristo. Pero no hemos madurado.
Pero nos hace falta crecer. ¿Sabe por qué no crecemos espiritualmente? Porque estamos afanados en las cosas del mundo. Si no, para muestra un botón. Leemos la Biblia. Meditamos en la Biblia. Escudriñamos las Escrituras. ¿Y sabe qué es meditar? Es detenerse. Cuando usted ve algo en la lectura diaria, en su proverbio, ¡ey, esta palabra! Entonces se va a su teléfono. Pero es que el teléfono es bueno, si usted lo ocupa bien. Y usted dice, esta palabra no la conocía. Entonces, así es como uno va alcanzando una madurez espiritual, y cuando, oiga bien, el débil flaquea, a usted no le hace roña, sino que usted ora por el hermano. ¿Por qué? Porque, oiga bien, porque Cristo lo hizo con usted y conmigo. ¿Se imagina si Cristo hubiera dicho, yo morir por estos desagradecidos, por estos irresponsables, por eso, oiga bien, que no quieren cambiar? No, ya no muero, hay que se vayan para el infierno. No, él sabía cuál era su mandato. Y aún en Getsemaní dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. ¿Por qué? Porque Jesús ya no quería, el hombre. ¿Sabe por qué? Porque ya sentía la pesadez del pecado sobre sus hombros. Por eso es que dice que cuando estaba en ese lugar, oiga bien, su sudor eran como gotas de sangre, o sea que se estaba deshidratando en sudor. No como usted y yo sudamos, va, sino que literalmente eran chorros de agua los que le salían de su cabeza. Pero ¿qué dijo? Tengo que salvarnos. Entonces, usted y yo debemos de tener ese mismo sentir, no para gloria de nosotros, porque ni él mismo se glorió. ¿Y cómo le compruebo que ni él mismo se glorió? O sea que vos sos el Hijo de Dios. ¿Y qué le dijo al emperador? Tú lo estás diciendo. Hubiera sido uno de nosotros. Usted es el hermano que dicen que impone manos y la gente se sana allá en las palmeras. Así es que lo que pasa es que viera que yo me levanto a las 2 de la mañana, de 2 a 4 a orar todos los días. Cuando impongo manos y la gente es sanada. Mire Cristo, callado. ¿Por qué? Porque no debemos de hacer las cosas para agradarnos nosotros, sino que para agradar a Cristo, y que los débiles en la fe puedan venir al crecimiento espiritual que Dios tiene preparado para ellos. Y por eso, oiga bien, es que muchas personas que han sido cristianas y se van de las iglesias es porque sienten rechazo en las iglesias. Es porque no son amadas en las iglesias. Es porque, oiga bien, cuando alguien ha dejado de venir, en vez de decirle, bienvenido hermano a la casa del Señor, ya ratos no venía, ¿verdad? Entonces la persona que viene acaba de pasar por una enfermedad, por la pérdida de un padre, por un problema financiero, por desempleo, se le murió un hijo y nosotros lo desconocemos. Entonces esa persona que dice, para volver a ir y que me juzguen, mejor me separo de la iglesia. Es por ello, oiga bien, que los que hemos nacido de nuevo, que los que tenemos años de ser cristianos, debemos demostrarles, oiga bien, esa fortaleza en el Señor. Pablo se identificó con los que eran fuertes en la fe. Recordemos lo que dijo el apóstol en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 8, versículo 13, que dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner el tropiezo a mi hermano. Pablo pareció decirnos, yo puedo comer carne, me encanta comer en un buen asado, pero no lo voy a comer si eso ofende a mi hermano.
Entonces, oiga bien, ¿por qué? Porque Pablo quería la verdadera edificación de la iglesia. Y ese es el sentir, oiga bien, que como creyente debemos de tener en nuestra vida. Y me va a disculpar aquí gracias a Dios no hay, pero si aquí hubiera una hermana que viniera enseñando el busto, no debería de venir hacia la iglesia. ¿Por qué? Porque va a hacer a caer a los débiles. Mire esa hermana cómo, porque lo primero viene la crítica, hermano. Y los hermanos los mirones. No van a dejar de ver a la hermana. Aquí no es en otro lado. Entonces, oiga bien, esa hermana debe de venir a la iglesia decorosamente, igual que los hermanos. Debemos de venir decorosamente a la iglesia, hermano. Yo no voy a venir en camiseta a la iglesia, va, de pitijas así, porque voy al gimnasio para que los hermanos vean que adoro mi cuerpo, va. Y soy parte de los griegos que han quedado. Y usted bien cholotón va aquí. No, debo de venir a la iglesia decorosamente. Claro, en otras latitudes la gente va en ginas, pues. Van en bermudas. Pero eso es allá, no es aquí en El Salvador. Y oiga bien, cada país, cada iglesia tiene su estilo. Nosotros aquí en Iglesia Bautista de las Palmeras tratamos la manera de vestirnos bien. Yo quisiera que todos ustedes, oiga bien, vinieran de saco los domingos, pues, para que le digan testigos de Jehová. ¿Ah? No, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque si usted va a una entrevista, ¿va bien vestido o no? ¿O va todo rascuache? ¿Ah? Si es posible, va hasta presta la camisa para ir bien presentable. Con corbata, camisa manga larga, ¿verdad? Hasta presta un saco que la manga le llega por aquí, pero usted va de saco a la entrevista. Espéreme, le dice, y le hace el hermano así para que le baje la manga y poder firmar, ¿verdad? Entonces, cuando venimos a la casa del Señor, ¿cómo debemos de venir? Presentables, hermano. Para que los hermanos me vean. No, porque Dios se merece lo mejor. Por eso es que a la iglesia usted no debe de venir con jeans rotos. Eso son para la calle, hermano. Allá andan las hermanas, oiga bien, con el puño de hoyos aquí en las piernas, enseñando todas las carnes de las piernas. Aquí no es en otro lado. ¿Por qué? Porque debemos de practicar el buen vestir. ¿Para qué? Para no afectar a los débiles en la fe. En la primera epístola de Corintios, del apóstol Pablo, en el capítulo 10, versículo 24, dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y me van a disculpar, servidora, que les vino a caer al centavo. Agárrese, cíñase. ¿Ah? ¿Sabía que usted no puede venir tarde a un culto? ¿Sabe por qué? Porque ¿qué va a decir el débil en la fe? Si no, los servidores vienen temprano. Y no estoy hablando de su servicio. Estoy hablando cuando usted viene a la iglesia. Cuando viene de civil, pues. De servicio tiene que estar aquí 30 minutos antes. Si es posible, 45. Y si está sin que hacer, 1 hora. Esperando al pastor que venga, el que viene tarde. Pero usted debe de venir temprano a la iglesia. ¿Por qué? Porque debemos de ser ejemplos, hermano. Por eso le dije, si su culto usted lo prepara un día antes, pues. Yo no vine aquí a preparar el sermón de ahora. Ay, en lo que los hermanos vienen, voy a preparar el estudio bíblico. No. Nos exhorta, oiga bien, a buscar el bien de los demás. ¿Sabe por qué nos exhorta a buscar el bien de los demás? Porque somos un cuerpo. Y aquí, no, oiga bien, nadie vela por lo de uno, velamos por el cuerpo de Cristo. Y si un hermano está pasando por necesidad y yo puedo ayudarle, le voy a ayudar. Ya Dios le va a proveer, hermanito.
Levántese de madrugada a orar. ¿Y por qué no vas a traer unas 5 libras de frijoles, de azúcar y de arroz y se las regalás si vos tenés para hacerlo? Adiós, hermano. Hasta allá va el hermano, está allá abajo a pata, porque está sin trabajo, y usted en su carrito, porque no lo lleva. Pues. Allá hay un hermano que usted va en su carro todos los días, en la misma ruta, y lo ve en la parada de buses. Ahí nos vemos, porque no le da ray, pues. Usted no sabe si con lo que se va a ahorrar del bus, él va a comprar las tortillas. Pero ¿sabe por qué no lo hacemos? Porque no somos de un mismo sentir. Y en Gálatas capítulo 6, en el versículo 2 dice el apóstol, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando usted sabe que un hermano está enfermo, póngase en los zapatos de esa enfermedad y pídale al Señor que lo sane. Llévelo en oración. ¿Sabe por qué? Porque somos fuertes, porque somos maduros espirituales y porque voy a dedicar 2, 3 minutos para orar por el hermano que está pasando por la prueba. Porque voy a orar, oiga bien, por todos aquellos hermanos que han dejado de venir a la iglesia por X o B razón. Voy a orar por ellos. En el pecado de andar revolcándose el hermano, por eso no viene. No, Señor, oro por todos aquellos desanimados, por los de doble ánimo. Señor, por los que han colgado los tenis, por los que han colgado la toalla, Señor, por aquellos que no quieren nada contigo, hazlos volver. Y si no es en mi iglesia, que busquen otra, pero que se congreguen. Pero no tenemos ese sentir. Entonces, oiga bien, por eso, si usted ama a su prójimo, en vez de criticarlo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar. Y cuando llegue alguien, oiga bien, a llevar reventa, dígale, no, hermano, oremos por los hermanos, oremos por los servidores, oremos por esto, oremos para que cambien las cosas en la iglesia. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Sino que muchas veces, oiga bien, nos destruimos entre nosotros mismos. Versículo 2, dice la Escritura, cada uno de nosotros agrade a su prójimo, que dice, en lo que es bueno para edificación. Entonces, oiga bien, mi buen vestir va a ser de edificación para la grey o no. Mi buen hablar va a ser de edificación para los que están alrededor de mí. Sí. El ya no gritar en la casa va a ser de edificación para los que están. Hoy tienen días de no pelear los hermanos, ¿va? Así dicen, hermano. Así dicen alrededor de nosotros. Hoy tiene día la señora de no agarrarse con la hija. Hoy no han pescociado al bicho. ¿Por qué? Porque como en las casas de nosotros oye todo, ¿verdad? Hoy se ha levantado carnal el hermano, dicen. ¿Por qué? Porque está viendo a Niceto Molina. Y no debería de ser así. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice en su palabra que usted y yo somos la luz en medio de las tinieblas. Porque Dios dice que usted y yo somos la sal de la tierra. Entonces, por eso, oiga bien, debemos de agradar a nuestro prójimo con las cosas buenas. Entonces, eso quiere decir que usted y yo no podemos ser parte de los chambrosos de las iglesias. No se puede. ¿Sabe por qué? Porque nosotros deberíamos de marcar la diferencia delante de los demás. Es bueno para que el prójimo pueda crecer en la fe, el cual es el objetivo de toda la conducta cristiana. Ahora,
escuchaba, ahora veía un Reels y decía, pastor, es malo escuchar música secular. Este señor pastor que sale en esos Reels, él es el fundador de los premios ARPA, de los premios de música cristiana. Y en su disertación dice, es que no hay notas cristianas ni notas mundanas. Las notas son notas, hay ritmos, dice. Entonces yo siento que no es malo escucharlo. Porque yo de vez en cuando escucho a Ricardo Montaner. Porque él habla del amor. Entonces vine yo y le puse un mensaje. Ah, o sea que puedo escuchar cualquier tipo de música. Estoy esperando que me responda. Porque en teoría usted y yo hemos nacido de nuevo. Entonces el cristiano que ha nacido de nuevo, ¿a quién alaba? A Dios. Mi alabanza, mi adoración, mi voz tiene que ir dirigida ¿a quién? A Él. Por eso oiga bien que la música cristiana que le canta a la esposa, esa no es una adoración a Dios. Esa es una reflexión con respecto a una esposa cristiana en una canción. Pero las alabanzas que usted cantemos tienen que ser bíblicas, de exaltación a Él, no de exaltación a los hombres. Entonces, oiga bien, estoy esperando que me responda, porque si a mí me pregunta, el cristiano no debe de escuchar música, oiga bien, que crea el mundo. ¿Y por qué, pastor? Porque esa música no lleva inspiración del Espíritu. Es más, él mismo decía, hay música cristiana, decía él, que no es inspirada por Dios. Y entonces, pues. Entonces, después le cuento el chambre, a ver qué me dice. Entonces, Pablo pudo decir en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todo para ganar a mayor número. Entonces, si el buen vestir mío va a impactar la vida de lo secular, entonces vistámonos bien, ¿no? Si el que yo venga a la iglesia de saco, de corbata, va a impactar la vida de la sociedad, diciendo, esas personas son diferentes, ¿por qué no hacerlo? Si dar un mejor testimonio en mi vida va a impactar la vida de la sociedad, ¿por qué no vivir con un buen testimonio? Entonces, oiga bien, más de los que están aquí, más de algunos escuchan la KL en las mañanas, ¿va? O van en el carro y escuchan, es que como que la gente adulta, pues a veces escucha la KL, las noticias, ¿va? En la radio, ¿va? Pero de repente terminó la noticia y ponen un cumbión, ponen la salvadoreña, la enfermera. Sí, pero ya pasaron las noticias, hermano. ¿Qué debe de hacer? Apáguelo, pues. ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué viene a mi mente cuando escucho los grandes cumbiones? ¿Qué cree que viene a esta mente? Bailar. Cuando iba a los carnavales. Entonces, ¿qué está haciendo esa música? Transportándome en mi mente a que yo era un gran bailarín, pues. Entonces, oiga bien, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Y en el versículo 20 dice, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Porque cada vez que subían a Jerusalén, tenían que raparse para pagar votos. Entonces el apóstol Pablo se rapaba, como lo vimos en el libro de los Hechos, y llevaba su ofrenda. Porque en cierta parte era judío.
Entonces, oiga bien, si usted va a ir donde sus amigos, vaya bien vestido. Y aproveche y le lleve el mensaje. Les voy a llevar una botella. Porque como sus amigos son borrachos todavía, ¿va? Entonces les va a llevar una botella, aunque yo no voy a tomar. Pero lo que no quiere para usted, no lo quiera para los demás. Yo les decía, no se aflijan, yo me voy a disparar la pata de elefante. Así les decía yo. Pero eso era antes. Hoy que yo voy donde ellos, yo no les puedo llevar trago, hermano. ¿Qué les debo de llevar? Un buen testimonio de que yo he nacido de nuevo. Entonces, oiga bien, en la vida del cristiano fuerte debe de haber convicción. Y cualquier cosa que hagamos debe de realizarse con entusiasmo, porque estamos profundamente convencidos de que eso es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Y qué es lo que Dios quiere que siempre usted y yo hagamos? Lo bueno. Entonces, para ello debe de haber convicción. ¿De qué? De que Dios va a obrar en nosotros. De que Dios nos va a utilizar donde quiera que andemos. Por eso dice su palabra que usted y yo debemos de ser hacedores de historia. Porque cada uno de nosotros, oiga bien, es una historia diferente. Hay hermanos que maduran rápido espiritualmente. Hay unos que el proceso es más lento. Pero no debemos de alcanzar la madurez espiritual, oiga bien, y atenernos, no, debemos de buscarla todos los días. También, oiga bien, debemos de tener una buena conciencia. Nuestra conducta debería de ser tal que no miremos hacia atrás sintiendo un cargo de conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Por eso todo lo debemos de hacer bien, para no después estarnos arrepintiendo de lo que hicimos. Usted sabe que gritarle al cónyuge, eso no es bueno, porque después me voy a estar arrepintiendo, ¿va? Cuando vea la comida helada en el horno, en el microondas, si es que le dejan, cabal. Y la señora le dice, ahí está, si querés te hartás. Entonces, antes de gritarle al cónyuge, mire, mejor meditemos y no lo hagamos. Y la señora todavía le sirve porque lo ama, pues. Pero una de las del tiempo de hoy, rapidito le saca la ropa de la casa. Y debemos de tener consideración. Deberíamos mostrar sensibilidad y consideración por los sentimientos, opiniones y prejuicios de los creyentes que tienen una conciencia débil, sensible o espiritualmente menos desarrollada. En pocas palabras, los débiles en la fe. Pastor, o sea que hay que aguantarles todo. No es que le vamos a aguantar todo, pero ante las flaquezas de ellos, usted y yo, ¿cómo debemos de estar? Fuertes en el Señor. No, hermano, ya se va a componer la cosa. No, es que el pastor, hermano, oremos por el pastor, hombre. O usted no se equivoca, hermano. Es que usted está del lado de él porque es servidor. No, le pregunto, o sea que usted no se equivoca. O sea que usted es Dios. Usted es perfecto. Y le va a decir, no, pues el pastor no es perfecto. Y nosotros cuando venimos a la iglesia, venimos a alabar a Dios, no al pastor. Versículo 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaban cayeron sobre mí. Entonces, oiga bien, esta parte está en un salmo precatorio. Y dice el Salmo 69:9, se trata de un salmo imprecatorio, así llamado porque en él se expresan deseos que alguien sufra un mal o un daño. También es uno de los grandes salmos mesiánicos. Cristo nunca puso su propio interés a sus placeres en primer lugar. ¿Y cómo me comprueba esto, pastor, que Cristo renunció a sus placeres? ¿Usted se acuerda?
Cuando renunció a sus placeres por salvarnos a nosotros. Cuando fue tentado, correcto. Le ofrecieron todo, hermano. Todo lo que un hombre desea tener en la vida. ¿El qué? Dinero y poder. Ahí como el bigote que no quiere dejar el chance, va. El dinero y el poder. No lo quieren dejar. Porque se sienten poderosos, va. Porque sienten que son Pinky Cerebro, va. El presidente con el vicepresidente. Y que van a conquistar el mundo. Pero se les olvida que el dueño del mundo es Dios, no son ellos. Entonces, oiga bien, Cristo, siendo Dios, dice la Escritura, se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Entonces, ¿y nosotros quién somos, hermano? ¿Sabe quiénes somos? Somos personas imperfectas buscando el amor y la restauración en Dios. Un comentarista bíblico escribió en su comentario sobre esta carta: las Escrituras no acostumbran a poner a Cristo como un ejemplo, porque las personas no son salvas ni santificadas por un ejemplo. Siempre que Cristo nos es presentado como un ejemplo, es en relación con la gracia redentora de Dios. Llegamos a ser creyentes por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, oiga bien, las personas esperan ver personas diferentes en las iglesias. ¿Y sabe por qué? Porque usted tiene un nuevo ADN. Porque allá afuera usted era don Juan, ahora es un hijo de Dios. Antes allá afuera usted era don Bolo, ahora es un hijo de Dios. Allá en la calle éramos don Marihuano, ahora soy un hijo de Dios. ¿Por qué? Por mis méritos, por la fe en Cristo Jesús. Versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, o sea, en el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Por eso, oiga bien, usted y yo tenemos un libro sagrado, un libro que cobra vida cuando usted lo cree y deja que el Espíritu Santo obre. Mientras, oiga bien, este libro no se active a través del Espíritu Santo en la vida de un ser humano, sigue siendo un libro de una biblioteca. Porque hasta las personas más ricas del mundo tienen un libro de estos en sus bibliotecas. Pero lo tienen por tenerlo. Porque es el libro más vendido de todo el mundo. Es el libro que tiene más traducciones. Oiga bien, en idiomas y en lenguas. Entonces, las cosas que se escribieron antes para beneficio suyo y mío son. Porque si desde Adán hubieran tenido este libro, se hubieran equivocado menos. Pero las cosas que se escribieron antes, para su beneficio y el mío, Dios las reveló a través de la palabra. Entonces, el pecado más grande en la iglesia hoy en día es el desconocimiento de la palabra de Dios. Por ello Dios quiere que conozcamos su palabra. Por eso, oiga bien, usted y yo debemos de ser apologetas. Y un apologeta es aquel que conoce la palabra, que no le van a dar gato por liebre, que no se lo van a llevar los testigos de Jehová, que no lo van a reclutar los mormones, que no se va a hacer del séptimo día para guardar el sábado. Porque la palabra dice que nuestro reposo es Cristo. Nuestro reposo ya no está basado en un día.
Porque para nosotros la única autoridad es la palabra de Dios en la iglesia. No necesitamos más. Por eso la iglesia cristiana es bibliocéntrica. La Biblia nada más. No hay otros escritos, no hay encíclicas papales, no hay nada. No están los escritos de esta Ellen White, nada de eso. El libro del Mormón, nada de eso. Que el ángel Moroni lo va a venir a traer en las nubes en una nave, esa es mentira. Por eso es que el ángel Moroni está en las puntas de los templos de los mormones, ya se fijó, ¿va? Pues ahí en una nave se lo van a llevar los extraterrestres. No busquemos entre las sombras del sistema del mundo su consuelo y esperanza. Mire hacia atrás, hacia las alturas. Hay muchos cristianos en la actualidad que viven bajo una nube. El Señor dice, ven aquí arriba porque hoy el sol de esperanza está brillando. Nuestra esperanza, hermano, no está en el mundo. Nuestra esperanza está en Cristo Jesús. No la busquemos en el mundo. No busquemos cobijarnos en el mundo. Cobijémonos ¿en quién? En Dios. ¿Qué mandó Dios sobre su pueblo en ese desierto árido? Una nube. ¿Para qué? Para que lo guardara del sol. Y en la noche que les dio, una columna de fuego para que les guardara del frío y de los animales. Entonces, oiga bien, por eso, ¿hacia dónde debemos de ver usted y yo? Hacia arriba. Y desde el momento que como cristianos fuertes, como dice en el versículo 1, estamos viendo hacia arriba, ¿sabe qué? No vamos a ver a todos aquellos que están actuando mal. No me voy a fijar en las imperfecciones de las personas, sino que voy a orar para que puedan alcanzar esa misericordia de Dios. El apóstol Pablo, refiriéndose a los acontecimientos históricos del Antiguo Testamento, dijo en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11, todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, que vivimos en estos tiempos finales. Y sí que estamos en los tiempos finales, hermano. ¿Ya vio cómo se ha proliferado la viruela del mono, va? Es el mismo hombre dañando al ser humano. Pero nosotros debemos de confiar y esperar en el Señor. Versículo 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, oiga bien, debemos de ser pacientes. Debemos de ser, oiga bien, cristianos cimentados en las Escrituras. Debemos de ser cimentados en Cristo, anclados en Él, para no movernos. Y hacer que el débil en la fe, y hacer que la persona que le falta la madurez espiritual, al ver nuestro ejemplo y nuestra entrega al Señor y nuestro buen testimonio, estas personas se van a agregar al grupo y vamos a estar en un mismo sentir, dándole el honor y la gloria ¿a quién? A nuestro Salvador. Hay días aquí, hermano, que ustedes vienen encendidos y empiezan a hacer, está encendido, ahí cantándole al Señor. ¿Sabe por qué? Porque se siente, porque todos cantan, pero hay domingos que poquitos son los que cantan. ¿Sabe por qué a veces no venimos a adorar al Señor? Porque no traemos a la iglesia un corazón de adorador, sino que traigo a la iglesia un corazón que no se alimentó durante toda la semana, un corazón que viene cargado de los problemas. Entonces, ¿cómo voy a adorar al Señor? Pero si entre semana yo leo la Biblia, vengo a mis cultos regulares y tengo una vida de oración, a cada culto, ¿cómo voy a venir? Con un corazón de adorador. Por eso, oiga bien,
Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. Y el sentir de Dios para la iglesia es que le adoremos en espíritu y en verdad. Denle un buen aplauso al Señor en esta noche. Padre, te damos gracias. Gracias, Dios, por tu palabra. Ayúdanos, Dios, a modelar tu amor, tu misericordia, a tener un crecimiento espiritual día a día, a dar un buen testimonio con nuestra manera de hablar, de pensar, de actuar, con nuestra vestimenta, y que a través de un buen testimonio los débiles en la fe puedan alcanzar la madurez en Cristo Jesús. Gracias, Dios, por esta noche. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, a no dejar que nos contaminen con las murmuraciones, sino a luchar todos los días la buena batalla de la fe. Gracias porque tenemos una iglesia donde congregarnos. Gracias porque eres bueno para con nosotros. Gracias porque aún sin merecerlo, Señor, tú nos amaste en la cruz. Y no moriste para vanagloriarte, sino que moriste en la cruz para darnos salvación y vida eterna. No para que tu nombre fuera exaltado, sino que para que fuera exaltado el nombre de nuestro Padre que está en los cielos. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por esta noche. Ayúdanos, Dios, a correr una buena carrera. No mirar ni a la izquierda ni a la derecha, sino con nuestra visión puesta en ti siempre, sabiendo que en ti está la victoria. Gracias porque nos permitiste poder, Señor, venir a adorarte, a exaltarte, a aprender de tu palabra, a recibir de ti. Ahora llévanos con bien a nuestros hogares, y que el día de mañana, sin duda vida, podamos ser luz en medio de las tinieblas y la sal de la tierra. Señor, por nuestra hermana Cristina Paredes, por nuestra hermana María Elba Molina, y por todos aquellos, Dios, que están en esa lista, pedimos misericordia para que seas tú concediéndoles un milagro sobrenatural. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Dele un buen aplauso al Rey. Dios me lo bendiga. Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Bendiciones para todos. Y el tema del domingo es: ¿por qué somos pobres?